Una consecuencia inmediata de la primera definición que hemos visto sobre el proceso de Poisson es la siguiente proposición. Esta nos dice que si tenemos un proceso de Poisson al que le estoy llamando n con parámetro lambda para un S positivo, entonces vamos a definir un proceso n tilde como lo que está aquí, que es un incremento. Entonces es la diferencia entre la variable aleatoria evaluada en el tiempo t más s menos n evaluada en el tiempo s, para todo t mayor que 0. Entonces aquí el tiempo s está fijo. La conclusión es que este n tilde también es un proceso de Poisson con parámetro lambda. Entonces he mencionado que es una consecuencia inmediata de la primera definición, que es esta, del proceso de Poisson, porque basta con verificar que se satisfacen estas 4 propiedades, es decir, que n tilde al tiempo 0 es igual a 0, que para todo t tiene distribución de Poisson con parámetro lambda t, y también hay que verificar que tiene incrementos independientes y que tiene incrementos estacionarios. Entonces, pues como está definido como un incremento, pues entonces es una consecuencia directa de la definición y probar que satisface esas 4 propiedades es bastante simple. Ahora vamos a ver la segunda definición para el proceso de Poisson. Entonces esta es muy diferente a la primera. Entonces ahora vamos a considerar aquí una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, cuya distribución común es la distribución exponencial con parámetro lambda. Entonces aquí voy a escribirlo con parámetro lambda. Entonces para un t mayor que 0 vamos a definir n de t como el máximo de los n's. Entonces aquí estos son enteros, porque recuerden que es un proceso de conteo, tales que t1 más t2 más etcétera hasta t sub n es menor o igual que t. Entonces este tiempo t que aparece aquí, este de acá, es justamente este de acá. Y aquí tengo una suma de variables aleatorias con distribución exponencial. Entonces, el máximo de los n's, aquí está el n, y aquí de nuevo está el n. Entonces, el más grande de todos los n's tales que cuando yo sumo n variables aleatorias con distribución exponencial parámetro lambda sea menores o iguales que t, entonces ese número es el que obtiene este parámetro nt que estamos definiendo, que es nuestro proceso de Poisson. Además debe de satisfacer, esto es equivalente a la primera definición, que el proceso al tiempo 0 es igual a 0, para que tenga sentido que a partir de un momento empezamos a contabilizar un evento que sucede de forma aleatoria. Y pues además este proceso de Poisson va a tener exactamente el mismo parámetro que cada una de las variables aleatorias exponenciales que utilizamos para definirlo. Además, vamos a definir como la suma de las primeras n, tres n variables exponenciales, como la variable aleatoria s sub n. Y a este le vamos a conocer como los tiempos de llegada. Esta suma de las variables aleatorias exponenciales son los tiempos de llegada, es decir, el momento en el que ocurre el evento que estamos observando, el momento en el que cruza un automóvil la caseta, el momento en el que entra una llamada a un call center, el momento en que una persona pasa a una caseta a un cajero en un banco, el momento que una persona llega a la ventanilla en un banco, etc. Y la diferencia, estos SK
menos S sub K menos 1, que es exactamente cada uno de los test, porque acá es de la definición que estamos usando aquí en esta suma, pues esos son los tiempos de interarribo, es decir, el tiempo que transcurre entre un suceso, entre que ocurre el suceso y entre que vuelve a ocurrir. Por ejemplo, si estábamos viendo el número de mensajes de texto que llegan a nuestro teléfono, entonces el tiempo en el que llega un mensaje, ese es el tiempo de llegada. Después el intervalo de tiempo que sucede hasta que llegue el siguiente mensaje, ese es el tiempo de interarribo. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a verlo con una gráfica. Entonces, aquí tengo una posible trayectoria de este proceso de Poisson. Recordemos que sus trayectorias son discontinuas, solo son continuas por la derecha. Y entonces vamos a señalar acá. Aquí empieza en 0. Entonces, aquí al tiempo 0 hay 0 eventos del evento aleatorio que estamos analizando. Entonces, a partir de que empezamos a observar el evento, debe de transcurrir un tiempo, que es aquí este T sub 1 es el tiempo del primer arribo. Entonces, este tiempo que sucede se termina hasta el tiempo de llegada del primer evento. Entonces, aquí, una vez que sucede el primer evento, entonces salta. Y entonces aquí el proceso de Poisson ya no vale 0, sino que vale 1. Entonces aquí cuando se vio el evento, entonces el instante en el que lo veo, ese es el tiempo de llegada. Después, el tiempo en el que transcurre otra vez en la que no sucede el evento hasta que vuelve a suceder, entonces hay otro salto y entonces la distancia entre S sub 1 y S sub 2 es el tiempo de interarribo entre que el evento sucedió por primera vez hasta que ocurre a la siguiente vez. Y de nuevo, entonces ocurre, entonces el proceso aumenta una unidad, entonces ya estoy contando que va el segundo evento. Y entonces otra vez, en el tiempo que tarda en volver a suceder, entonces es el T sub 3, que es el tiempo de interarribo. Entonces sucede el evento al tiempo S3, que es el tiempo de llegada para ese evento, y entonces vuelve a brincar. Entonces aquí el proceso Poisson ya no vale 2, sino que vale 3, y así durante todo el intervalo de tiempo que estamos observando. Entonces la distancia entre cada tiempo de llegada es el tiempo de interarribo, y los tiempos de llegada es justamente en el momento en el que sucede el evento aleatorio que estamos analizando. Ahora vamos a ver un ejemplo para seguir entendiendo en qué consiste este proceso de Poisson. Entonces vamos a suponer que a partir de las 6 de la mañana los clientes de una panadería comienzan a llegar. Y se sabe que en promedio llegan 3 clientes por hora. Entonces lo que nos piden aquí es encontrar la probabilidad de que más de 65 clientes lleguen entre las 9 y las 11 a.m. Entonces, lo primero que vamos a entender es quién es el parámetro lambda del proceso de Poisson, y bueno, vamos a suponer que esta situación cumple todos los requisitos para modelarse con un proceso de Poisson. Es decir, que los tiempos de interarribo son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas con distribución exponencial. Y bueno, acá para que tenga un poco más sentido la probabilidad que estamos solicitando, entonces vamos a decir aquí que son 30 clientes por hora. Entonces, nosotros sabemos que el proceso de Poisson, o así lo hemos definido, tiene un parámetro al que le estamos llamando lambda. Entonces, en este caso, ¿quién sería ese parámetro? Pues el parámetro es exactamente el promedio de personas que están llegando por hora. O sea, digamos que es un dato que se puede obtener en una situación como esta, que se puede obtener de manera estadística. Entonces, en promedio, se conoce que son 30 clientes por hora los que están llegando a la panadería. Entonces, pues el lambda, que para nuestro proceso va a ser exactamente esos 30 clientes. Y bueno, aquí otro dato importante que debemos de considerar al momento de tratar este tipo de ejercicios o este tipo de modelos es que bueno, aquí nos está dando el dato de que este parámetro es por hora.
Entonces, más o menos esto nos está diciendo cómo es que vamos a calcular probabilidades. Y bueno, está completamente en consecuencia con la pregunta que nos hacen. Dice, encuentra la probabilidad de que más de 65 clientes lleguen entre las 9 y las 11 a.m. Entonces, pues ahí estamos viendo un intervalo de tiempo que lo podemos estar midiendo en horas. Y en particular, pues lo tendríamos que medir en horas o hacer el equivalente si lo queremos ver en minutos, pues entonces tener en mente que hay 30 clientes por cada 60 minutos los que están entrando a este lugar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder determinar o dar respuesta a esto? Entonces, el tiempo en el que empezamos a ver el suceso o el evento es a las 6 a.m. Entonces, a las 6 a.m. es nuestro tiempo t igual a 0. ¿Quién es el evento que estamos observando? Según lo que nos piden es aquí nos está diciendo que más de 60 clientes lleguen a la panadería entre las 9 y las 11. Entonces eso significa que lo que nuestro proceso de Poisson nos tiene que contar es el número de clientes. Entonces, pues eso es lo que nos está contando. Es cada vez que llega un cliente, el proceso de Poisson aumenta una unidad. Y bueno, lo que nos está diciendo es que nos fijemos en el número de clientes que llegan, pero en este intervalo de tiempo que es entre las 9 y las 11 de la mañana. Entonces aquí estoy viendo un incremento del tiempo. Entonces lo que me interesa ver es contabilizar quién es este incremento en base a nuestro proceso de Poisson. Entonces si lo estoy viendo en horas, entonces me tengo que fijar aquí que aquí va a ser el tiempo 0, aquí voy a llevar la primera hora, aquí la segunda, la tercera, acá la cuarta y acá la quinta. Entonces el intervalo que me están pidiendo que analice es la variable aleatoria n5 menos n3, que es el intervalo del tiempo en el que me están pidiendo que observe cuántas veces sucede el evento de interés, que en este caso es el número de clientes que entran a la panadería. Entonces, si regresamos al enunciado, lo que nos están diciendo es que encontremos la probabilidad de que más de 65 clientes lleguen entre las 9 y las 11 a.m. Entonces aquí lo que tenemos que buscar o calcular es la probabilidad de que este incremento para el proceso de Poisson sea mayor a 65. Y entonces esta es la probabilidad de interés o es lo que nos están pidiendo. Entonces es muy simple. Entonces debe de quedar claro cómo medimos el tiempo, quién es el parámetro y qué es lo que nos están pidiendo calcular. Y bueno, pues ya, esto es muy simple. Tenemos que usar la definición del proceso de Poisson y sabemos que sus incrementos son estacionarios con distribución Poisson. Una de las propiedades más relevantes del proceso de Poisson se llama pérdida de memoria. Y es que efectivamente este proceso no guarda memoria, se le olvida la historia pasada. Entonces vamos a entender con un ejemplo qué es lo que significa que el proceso de Poisson tiene esta propiedad a la que se le va a conocer como pérdida de memoria. Entonces el ejemplo va a ser muy simple. Vamos a considerar una situación bastante sencilla. En una estación de autobuses se sabe que los autobuses llegan en promedio uno cada 30 minutos. Entonces tenemos dos personas. La primera es Betty, que llega a la estación de autobuses justo en el momento en el que el autobús acaba de salir. Entonces digamos que se lo pierde, pero llega justo cuando acaba de salir. Entonces, pues el tiempo de espera que Betty va a estar en esta central de autobuses esperando a que pueda tomar el siguiente autobús, pues según lo que se conoce es que es 30 minutos, porque están llegando en promedio, o sea, se sabe que llega uno de los autobuses cada 30 minutos. Entonces, pues bueno, tiene que esperar a que llegue el autobús.
También existe otra persona, Manuel, que llega a la estación de autobuses 10 minutos después de que llega Betty. Entonces, pues, vamos a suponer que en estos primeros 10 minutos el autobús no ha llegado y pues entonces pues él también tiene que esperar a que llegue el autobús. Pero lejos de lo que podríamos pensar, Manuel no va a esperar 20 minutos, sino que pues la distribución del tiempo que ambos tienen que esperar en promedio es la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque la propiedad de pérdida de memoria del proceso de Poisson nos dice que esos 10 minutos pues los va a olvidar y entonces va a empezar a contar del momento en el que llega Manuel también. Entonces eso es lo raro. Así no suena muy intuitivo. Entonces lo que estamos concluyendo es que esta propiedad de pérdida de memoria, si estamos analizando esta situación con un proceso de Poisson, es decir, estamos suponiendo que los tiempos de interarribo son variables aleatorias con distribución exponencial, entonces pues lo chistoso o lo impresionante sería que ellos en promedio van a esperar la misma cantidad de tiempo. Pero lo que tenemos que recordar es que no estamos midiendo el tiempo de forma determinista, sino que estamos midiendo el tiempo como una variable aleatoria. Entonces vamos a ver qué es lo que significa esto que les estoy diciendo. Entonces vamos a denotar con las letras B para Betty y M para Manuel el tiempo que esperan tanto Betty como Manuel respectivamente a que llegue el autobús. Y entonces, bueno, estos tiempos de espera, como no sabemos exactamente cuándo va a llegar el autobús, pues entonces estos tiempos son variables aleatorias. Entonces esto no lo debemos perder de vista. Entonces, más bien el tiempo o la duración de estas variables aleatorias son las que ellos, digamos que son la misma en promedio. Entonces, pues esto de aquí es la probabilidad de que el tiempo de espera de Manuel sea mayor que t minutos. Entonces lo que vamos a ver es que es exactamente la misma probabilidad de que el tiempo de espera de Betty sea mayor que t minutos. Eso es lo que nos va a decir la propiedad de pérdida de memoria. Entonces, este evento de aquí, o sea que Manuel espere más de t minutos a que llegue el autobús, es lo mismo a que Betty espere más de t minutos más 10, los 10 minutos que ella ya lleva esperando, dado que su tiempo de espera ya es mayor a 10 minutos. Eso significa que el autobús no ha llegado en esos primeros 10 minutos. Entonces vamos a escribirlo con más cuidado. Entonces seguimos considerando que B es el tiempo de espera que le va a tomar a Betty, o sea, el tiempo de espera para tomar el autobús. M es la variable aleatoria que representa el tiempo de espera que Manuel va a esperar el autobús. Entonces esta probabilidad, como ya les he mencionado, esta es la probabilidad de que Manuel espere más de t minutos a tomar el autobús. Entonces este evento tiene la misma probabilidad que este otro de aquí, dado que el autobús no ha llegado en los primeros 10 minutos, que ya lleva Beatriz ahí, entonces su tiempo de espera ya es más grande que 10, o estamos suponiendo que no ha llegado. Entonces, pues el tiempo que va a esperar Manuel, que sea mayor a t, pues es el tiempo que va a esperar Beatriz, porque van a tomar el mismo, pero con 10 minutos más, porque ella ya había llegado 10 minutos antes. Entonces vamos a ver que estos 10 minutos, el proceso de Poisson los va a borrar de su memoria, que es exactamente esa definición de pérdida de memoria. Entonces aquí, pues es algo muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es calcular estas probabilidades. Entonces, esta probabilidad de que Manuel espere más de t minutos, pues ya vimos que es la misma probabilidad de que Betty espere más de t minutos más 10, dado que el autobús no ha llegado en los primeros 10 minutos. Entonces aquí tenemos una probabilidad condicional, usamos la definición, entonces esta es la probabilidad de que B sea mayor que t más 10, intersección B mayor que 10, entre la probabilidad de que B sea mayor estricto que 10, que son los minutos que estamos contando.
Entonces aquí, en esta parte, esta probabilidad que estoy señalando con esta flecha, entonces si nosotros trazamos una recta y vemos qué está pasando, pues bueno, aquí está t y por acá está t más 10. Entonces, pues que el tiempo de espera para Beatriz sea mayor que t más 10, pues implica que ya va a ser mayor que 10. De hecho, a ver, lo voy a escribir diferente para que sea más claro. Entonces aquí, en vez de t, voy a poner 10. Y aquí voy a poner 10 más t. Entonces esto significa que todo lo que está de este lado, pues ya es estrictamente mayor que 10. Entonces esta probabilidad que está aquí, que estoy señalando en amarillo, pues es esta probabilidad de acá, que es la probabilidad de que el tiempo de espera para Beatriz sea estrictamente mayor que t más 10. Y bueno, el evento que está aquí abajo, pues ese permanece así. Entonces aquí estamos viendo que esto es equivalente a calcular la probabilidad de que Manuel espere más de t minutos. Entonces, esto lo podemos reescribir así. Entonces, como ve, es un tiempo de interarribo y estamos suponiendo que esta situación satisface todas las características de un proceso de Poisson. Entonces, sabemos que sus tiempos de interarribo son variables aleatorias con distribución exponencial. Y el parámetro para nuestro proceso es 1/30, porque nos está diciendo que llega un autobús cada 30 minutos en promedio. Entonces, lo único que basta hacer es poner aquí quién es la distribución para esta variable aleatoria exponencial b. Entonces, es igual a la exponencial de menos t más 10 sobre 30 entre pues la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor que 10. Entonces esto es la exponencial de menos 10 sobre 30. Entonces pues ya simplificando usando álgebra, pues vemos que esta es igual a la exponencial de menos t sobre 30, que es exactamente la probabilidad de que nuestra variable aleatoria b, que es exponencial, sea estrictamente mayor que t. Entonces, lo que estamos concluyendo es que la probabilidad de que el tiempo de espera de Manuel sea mayor que t es igual a la probabilidad de que el tiempo de espera de Betty sea mayor que t. Entonces, a esto es a lo que me refería cuando estaba diciendo que ellos esperan en promedio la misma cantidad de tiempo. Es decir, las distribuciones de sus tiempos de espera son las mismas. O sea, no estamos diciendo que efectivamente, si esto fuera determinista, les está tomando el mismo tiempo. Como esto es aleatorio, pues entonces lo que estamos viendo es analizando las distribuciones de las variables aleatorias que representan ese tiempo de espera. Entonces, esta frase que dice que esperan en promedio la misma cantidad de tiempo significa que la distribución de sus tiempos de espera es exactamente la misma. Y esto solo se logra por la propiedad de pérdida de memoria del proceso de Poisson.